Querido Padre que estás en los cielos, estás en el lugar santísimo del santuario celestial, que vive y reinas por los siglos de los siglos. En esta oportunidad, Señor, que nos regalas, Señor, te queremos pedir que nos dirijas en el transcurso de este estudio, esta investigación, Señor, a la luz de los testimonios, como también, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, nos acompañe, que las mentes de los amigos, de los hermanos, puedan quedar claras en cuanto a cada una de las evidencias, Señor, que vamos a estar compartiendo. Usted pueda despejar todo prejuicio y nos ayudes a acercarnos a ti, oh Padre, con humildad. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la temática de esta ocasión es un título algo extenso, pero es con el motivo de hacer esto frente a un video que hace algún tiempo estuve observando, estuve viendo por YouTube y quería abordar desde hace tiempo esto que este hermano dice en su video. En realidad, no recomendó Elena G. de White las compilaciones de sus escritos. Ese es el título que vamos a tratar en esta oportunidad, en esta presentación. Realmente, la sierva del Señor no recomendó las compilaciones de sus escritos. Había visto un video de un hermano, he podido dialogar con él en varias ocasiones, pero vamos a ver ya de antemano lo que había dicho en cuanto a las compilaciones. Noten lo que él menciona en ese video. Las personas que hacen esas propuestas, hasta donde yo pueda comprender, podrían llevar a cabo de buena manera lo que sugieren por escrito. Sin embargo, no me atrevo a darles la menor licencia para usar mis escritos en la forma en que proponen. Al emprender una tarea tal, hay que tomar en cuenta muchas cosas, pues al usar los testimonios para apoyar algún tema que haya impresionado la mente del autor, las citas pueden dar una impresión diferente de la que darían si fueran leídas en su contexto original. Vemos entonces que las compilaciones no era algo que ella recomendaba, porque aunque pueda ser con una buena intención hacer un libro exclusivamente para un tema, sacado esa cita fuera de contexto puede darse a entender de otra manera. Ok, este es parte del video, es un video de casi media hora o media hora, donde él comparte una serie de citas y también, y es otra parte de este video, no va a ser en esta ocasión porque en este video vamos a tratar sobre el tema de las compilaciones. Él toca el punto del evangelismo precisamente y menciona al héroe Fromm. Ese es otro punto que vamos a tratar en otra parte, pero vamos a considerar en esta presentación lo que él menciona. Él utiliza una cita y bueno, en primer lugar, noto una contradicción de parte de este hermano, porque las propias fuentes que está utilizando en este video, si notan, él está usando Mensajes Selectos Tomo 1, que es un libro compilado y publicado en 1966. Claro, las fuentes son extraídas en español de las escrituras y envío de los testimonios a la iglesia de 1913, pero están incluidas en este libro compilado Mensajes Selectos, que son tres libros, ¿verdad? Mensajes Selectos tomo 1, 2 y 3, pero él utiliza mayormente citas que están en los primeros capítulos de Mensajes Selectos tomo 1. Estuve leyendo no solamente esa sección que él presenta en ese video, estuve leyendo otras secciones previa a las citas
que él utiliza en ese video. Y es muy interesante también considerar el concepto y el orden de lo que viene hablando Mensajes Selectos Tomo 1. Pero cabe considerar que Mensajes Selectos Tomo 1 es un libro compilado. Entonces, partiendo de allí, pues ya hay una contradicción. ¿Por qué si según el video entonces no fueron aconsejables las compilaciones? ¿Por qué usa dicho libro? Mensajes Selectos Tomo 1. Sí, claro. Vamos a tratar en cuanto a la cita que él utiliza. Él utiliza varias citas en este video precisamente de Mensajes Selectos Tomo 1, pero vamos a considerar el contexto del por qué Elena G. de White escribió esta declaración. Vamos a preguntarnos, o vamos a, más que todo, a definir lo que es una compilación. Compilar, aquí está tomado el diccionario Webster, diccionario pues que también utilizaban los pioneros. Compilar dice reunir partes o pasajes de libros o escritos en un libro o folleto, seleccionar y juntar partes de un autor o recopilar partes de diferentes autores o recopilar y organizar documentos, leyes o costumbres separados en un libro, código o sistema. Entonces, esta es la definición, ¿verdad? Componer un libro con materiales reunidos de varias fuentes. De hecho, cuando Elena G. de White aún estaba viva, y esto casi no se sabe, esta información que voy a comentar, aun cuando ella estaba viva, ella ya muy bien, o sea, este tema en cuanto a las compilaciones. De hecho, el libro, El conflicto de los siglos, nos probó un caso de estudio de una compilación, un caso aún cuando ella estaba vivía, ¿verdad? En los primeros años, ¿verdad? Elena G. de White escribió un primer libro pequeño de 219 páginas sobre el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Como resultado de una visión que le fue dada en el funeral en Ohio el 14 de marzo de 1858. Nosotros conocemos ese incidente donde el enemigo la golpeó con una parálisis para impedir que escribiera esta visión, pero ella se sentía comprometida y trabajó poco a poco hasta que sus fuerzas se restablecieron y la parálisis se disipó. Y el libro se completó. Apareció como Dones Espirituales, volumen 1. Después de la publicación del volumen número 2 en 1860, que era mayormente una reseña biográfica, escribió 21 capítulos de la historia del Antiguo Testamento desde la creación hasta el Éxodo y la recepción de las tablas de la ley en el Sinaí. Y este material se publicó como el volumen número 3. También escribió 16 capítulos sobre los israelitas desde el Sinaí hasta David y Salomón. Y estos capítulos, juntos con un artículo sobre salud y una reimpresión de testimonios del 1 al 10, fueron parte del volumen número 4 de Dones Espirituales. De manera que los 4 libros, claramente compilaciones, se imprimieron en 1864. Luego siguieron 4 volúmenes más extensos titulados Spirit of Prophecy, o los conocemos como el Espíritu de Profecía, que cubrían el mismo tema. Se imprimieron en 1870, 1877, 1878 y 1884. Y a medida que Elena G. de White recibió más visiones con más detalle, la historia de la gran controversia se expandió a los 5 volúmenes que se conocen actualmente, los conocemos muy bien como la serie Conflicto. Y todos se prepararon con materiales escritos originalmente para libros, artículos, cartas y manuscritos. Por definición, eran compilación. Y compilar, como mostramos las definiciones hace un momento, es componer un libro con materiales reunidos de varias fuentes. Ahora, ¿cómo se prepararon las compilaciones? Esta es una pregunta muy importante que debemos responder. Muy bien, los secretarios encargados de copiar comprendían bien que solo debían usar los pensamientos y las propias palabras de la sierva del Señor, de Elena G. de White. En tanto fueran gramaticalmente consistentes en la expresión de sus pensamientos
En ningún caso un copista o editor debía introducir pensamientos que no se hallaran en los manuscritos de la señora White, donde los párrafos y las oraciones fueran dificultosos o perdieran algo de su fuerza. Debido a la estructura de la oración, se esperaba que los secretarios hicieran los cambios gramaticales necesarios. También se los instruyó a velar para que no existieran repeticiones innecesarias. La señora White dio su atención personalizada a la revisión del manuscrito. Esto es importante resaltarlo. Pero vamos a ver más adelante cómo ella, pues, dejó esto con la confianza que le tenía a sus ayudantes, ¿verdad? En las supervisiones de sus publicaciones. Leamos lo que dicen los propios ayudantes literarios. Y esto es muy importante porque las publicaciones que se han hecho o que se han realizado, pues, se han tendido a cuestionar, mientras que Elena G. de White, pues, aún estaba viva cuando varias de las publicaciones se llevaron a cabo, pero es importante considerar lo que los propios ayudantes dijeron, inclusive después de la muerte de Elena G. de White, con respecto al trabajo que ellos hacían. Y esto es sumamente importante porque a estos se le ha condenado cuando vemos algunas referencias del espíritu de profecías que quizás fueron sermones de Elena G. de White que fueron escritos por ellos en algún libro compilado, se tiende a condenarlos. Pero vamos a ver el testimonio de ellos en cuanto al trabajo que hicieron, si añadieron o le quitaron a la inspiración. Quería leer alguna de estas referencias sumamente importantes, algunos asistentes literarios, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice su hijo, William C. White, el 7 de mayo de 1900. Aún estaba la sierva del Señor viva. Dice, ninguno de los ayudantes de mi madre, dando testimonio de los ayudantes, está autorizado a agregar a los manuscritos introduciendo pensamiento de elaboración propia. Ninguno está autorizado para hacer esto. Y esto es importante porque ya también lo había mencionado en uno de los videos anteriores que estuvimos viendo en cuanto a los que asistían a Elena G. de White, los que ayudaban en cuanto a en cuanto al trabajo de las publicaciones. Pero estoy reiterando ahora de otros pioneros lo que, lo que dicen ellos mismos, el testimonio que dan. Y William, que fue un editor y administrador, los artículos de las publicaciones de Elena G. de White. Y su rol es reconocido, uno de los más importantes. De hecho, Elena G. de White dijo que el Espíritu de Dios estaría sobre William C. White. Por eso, pues, como asistente, consejero y representante y fideicomisario de su madre. Vamos a leer también, de esta hemos compartido anteriormente, pero noten lo que él dice, esta declaración si no la hemos compartido. Miriam Davis, por el propio conocimiento que tengo del trabajo y por las mismas declaraciones de la hermana White, tengo el fundamento más firme para no querer que se hiciera tal cosa. ¿Qué cosa? Que los copistas agregaran pensamientos propios. Y esto es importante, ¿verdad? Porque hay frases, por ejemplo, eh, este hermano en su video borda una cita pues que está en varias publicaciones, no solamente en manuscritos liberados, como 7. También está en otras referencias en cuanto a la frase tres seres más santos. Y aquí vemos que ellos dan testimonios que ellos no añadían. Ellos colocaban lo que habían escuchado de la sierva del Señor. Si bien es cierto, ella por sus limitaciones, su edad, no la escribió con su puño y letra, pero para eso tenía las personas que trabajaban hombro a hombro con ella. Pero resulta que
que a esas personas que tenían alta estima a la sierva del Señor, estas personas, sus ayudantes, hoy en día se les condena. Vamos a seguir con el testimonio de los propios ayudantes. Esta ayudante también, Doris Robinson, con toda buena conciencia puedo testificar que nunca tuve la suficiente presunción como para aventurarme a agregar alguna idea propias, algunas ideas propias o hacer otra cosa que seguir con el mayor cuidado posible los pensamientos del autor. Entonces estos testimonios son sumamente importantes que nosotros consideremos, porque el trabajo que hicieron, un trabajo dirigido, realmente dirigido por Dios, con el cuidado que se le debía tener. Ahora, a causa de que el autor no vive más, sabemos que el patrimonio White restringió este tipo de, edición al mínimo y en la actualidad casi no hay eliminación de repeticiones en el pensamiento. A lo largo de los años, Elena G. de White escribió más de 5.000 artículos y miles de páginas de testimonios y cartas a individuos. De esta cantidad de materiales literarios atesorados, se extraen los materiales que se incorporan en sus libros. Y ella escribió sobre varios temas y dejó una riqueza de material publicado, como también no publicado. Este mismo cuidado se lleva a cabo hoy en día. La junta directiva del Centro White ha tomado seriamente su responsabilidad. De hecho, pues de esto da testimonio Herbert Douglas, ¿verdad? En su libro La mensajera del Señor. Antes que comience la tarea de una compilación, se reúne y examina el conjunto de los escritos de Elena G. de White sobre un tema determinado y se hace todo intento posible para permitir que los materiales determinen el énfasis que Elena G. de White le daría a diversos aspectos del tema. Ninguna persona trabajando sola realizaba una compilación autorizada. El compilador presenta su trabajo a un pequeño comité que lo revisa en busca de integridad inherente y fidelidad a la intención de Elena G. de White. Luego el compilador incorpora sus sugerencias del comité y da el manuscrito a miembros de la junta directiva para que lo lean cuidadosamente. Se hace todo esfuerzo posible para asegurar una presentación completa y objetiva de las enseñanzas maduras de la sierva del Señor sobre el tema bajo consideración. Y al usar compilaciones, los lectores siempre deben seguir las reglas simples de interpretación, como lo harían con cualquier documento escrito. Pero con las compilaciones debería ejercerse un cuidado adicional, no solo para considerar el posible prejuicio del compilador, sino también otros hechos. Número uno, el significado de las palabras que van evolucionando a través de los años, van cambiando. El tiempo, el lugar y las circunstancias afectan directamente el significado de las palabras y las aplicaciones de los principios. Número tres, dos o más personas que observan el mismo evento ofrecen a menudo un informe diferente, como es el caso de los evangelios, por darles un ejemplo, ¿verdad? Ahora, en 1901, Elena G. de White tuvo que enfrentar algunos problemas, ciertos problemas también de compilaciones de ciertas personas que utilizaban sus escritos y la Biblia, pero para proyectar sus propias ideas erradas. Bajo este contexto, nosotros vamos a ver que ella escribió aquella referencia que este hermano coloca en su video. Por ejemplo, un hombre estaba usando erróneamente la Biblia al reunir una serie de textos para probar que su pretensión de que Dios había escogido a Elena G. de White para ocupar el lugar de Moisés en el moderno Israel espiritual y que el tema tenía que ser y que él tenía que ser Josué. Entonces ella escribió, un hombre de nombre B vino desde Michigan con un mensaje especial para la hermana White.
Dijo que la hermana White había sido designada por Dios para ocupar el puesto que ocupó Moisés y que él había de ocupar el puesto de Josué. Así había de impulsarse la obra de la hermana White había de unirse con la de él y habíamos de proclamar la verdad con poder. Noten. Así que este hermano decía que él iba a ocupar, que la sierva del Señor, que los había designado para que ella ocupara el lugar de Moisés y él el lugar de Josué. Y así diciendo, como muchos otros lo han hecho, ese hombre se tomó la libertad de mezclar mucho de las escrituras con su mensaje, citando pasajes que aplica a los adventistas. Durante mi relación con la obra han surgido muchos hombres tales. Noten que ya habían casos, ¿verdad? Similares que ella tuvo que hacer frente. Han elegido y arreglado textos que podían aplicar al pueblo de Dios. El Señor leyó con voz alta y vigorosa los pasajes que había elegido, declarando que nos eran aplicables como pueblo. Dijo que yo debía ver que él estaba en lo correcto, pues no era acaso la Biblia lo que leía. Note que aquí él estaba tomando textos de la Biblia para hacer una aplicación a la sierva del Señor, como que Dios la había elegido para que fuese Moisés moderno y aquel individuo como Josué. Pero ella le hizo frente a estas ideas. Sí, le dije, usted ha elegido y reunido esos pasajes, pero como muchos que han surgido como usted, están torciendo las escrituras, interpretándolas para que signifique así y así, cuando sé que no se aplican como usted las aplicó. Usted o cualquier otra persona engañada podría acomodar y tener acomodados ciertos pasajes de gran fuerza y aplicarlos a sus propias ideas. Cualquiera puede interpretar mal y aplicar mal la palabra de Dios, amenazando a personas y cosas, y luego tomar la posición de que los que rehúsan recibir su mensaje han rechazado el mensaje de Dios y han decidido su destino para siempre. Y esto también sucedía con los testimonios del espíritu de profecía. 1991, precisamente este manuscrito, y ya estaba precisamente cerca, en este mismo periodo, lo que era el alfa de Kelos, ¿verdad? Que también que él utilizaba citas de la sierva del Señor para sostener sus ideas. Bueno, ese es otro tema también, pero aquí estamos viendo el contexto, y noten que esto en el libro Mensajes Selectos, que aquí lo tengo en mi mano, en mi libro en la página 46, Mensajes inspirados erróneamente aplicados, viene comenzando hablando de eh, estas amonestaciones, de esto que tuvo que hacerle frente a la sierva del Señor. Las citas que están en el video de aquel hermano, pues comienzan desde la página 59 en adelante, ¿verdad? Más adelante, pero comparto esto para que vayan teniendo el contexto. Em, Más adelante nos sigue diciendo este mismo capítulo que estamos leyendo. Me llegan cartas que se me suplica que conteste. Sé que muchos hombres toman los testimonios, ahora hablando de los testimonios del Señor. Toman los testimonios del Señor ha dado y los aplican como suponen que debería ser aplicado, extrayendo una cláusula aquí y otra allí, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo con sus ideas. En otras palabras, tomaban los escritos, los reunían para aplicarlo como según sus propias ideas. Así quedan perplejas las pobres almas cuando podrían leer a fin de que en todo lo que ha sido dado pudieran ver la verdadera aplicación y no se confundieran. Muchos que se da a entender como un mensaje de la hermana White tienen el propósito de representar mal a la hermana White, haciendo que testifican a favor de cosas que no están de acuerdo con su mente o juicio. Esto hace que su obra sea muy penosa. Qué interesante, ¿verdad? Que ahora, en el primer caso, se reunían textos bíblicos, ahora nos da un ejemplo de
personas que tomaban sus escritos para hacer aplicaciones según sus propias ideas. En 1906, la sierva del Señor reconoció la constante posibilidad de que sus escritos pudiesen ser usados en forma incorrecta. Nos dice la siguiente declaración: aquellos que no caminan en la luz, no caminan a la luz del mensaje, pueden recoger declaraciones de mis escritos que les agraden y que estén de acuerdo con su juicio humano, y al separar estas declaraciones de su conexión y colocarlas al lado de los razonamientos humanos, hacer parecer que mis escritos sostienen lo que condena, te encargo que no hagas este trabajo. Usar mis escritos así y al mismo tiempo rechazar el mensaje que traigo para corregir errores es engañoso e inconsistente. Entonces, lo curioso, mis hermanos, es que estas citas que estamos aquí colocando están antes de la declaración de las declaraciones que presenta el hermano Jonathan en su video. Y es la que vamos a leer. Y voy a hacer énfasis en ciertas líneas en amarillos para considerar estos incidentes que la sierva del Señor tuvo que afrontar cuando hablamos en relación a este tema de las compilaciones y por qué ella tuvo muy bien dar estas declaraciones por estos peligros que se estaban dando de muchas personas. Ella lo va a mencionar muy claro, ahora que se querían aventurar a publicar, a hacer compilaciones de sus escritos. Era una situación que estaba surgiendo, que ella muy bien el Señor la aconsejó para dar esta declaración. Entonces dice la cita: puedo ver claramente que si todo aquel que piensa que está calificado para escribir libros, noten, sigue su imaginación y hace que se publiquen sus producciones insistiendo en que sean recomendadas por nuestras editoriales, habría mucha cizaña sembrada en nuestro mundo. Noten, aquí hay en la primera línea en amarilla, todo aquel que piensa que está calificado, o sea, no necesariamente ella está refiriéndose a las personas que fueron ayudantes literarias que trabajaron con ella, ¿verdad? En las publicaciones, sus ayudantes. Se está refiriendo también a las personas externas, a estas personas que ella amonestó en las citas anteriores. Eran personas que llegaban a ella, personas externas, que decían tener un mensaje de parte de ellos, que utilizaban las escrituras, que utilizaban los testimonios de ellas para presentar sus propias ideas. Entonces dice, si todo aquel que piensa que está calificado para escribir libros, porque ella sabía muy bien que no todos estaban calificados, aunque tenían muy buenas intenciones, ¿verdad?, de hacer algún material. Y ella dice, habría muchas cizañas sembradas en nuestro mundo. Muchos de entre nuestra propia gente me están escribiendo, pidiendo con ferviente determinación el privilegio de usar mis escritos para dar fuerza a ciertos temas que desean presentar a la gente de tal manera que les deje una profunda impresión. Es cierto que hay una razón por la cual algunos de estos asuntos deben ser presentados, pero no me atrevería a dar mi aprobación en el uso de los testimonios de esta manera. Con todo el antecedente que ella venía afrontando y haciendo frente de hermanos que traían mensajes utilizando sus escritos y torciendo las escrituras, torciendo los testimonios para hacer interpretaciones erróneas. Con mucha consideración ella lo está diciendo, ¿verdad? Con mucha razón. En el uso de los testimonios de esta manera o sancionar la colocación de la materia que es buena en sí misma en la forma en que ellos proponen. Las personas que hacen estas proposiciones, pero lo que sé, pueden llevar a cabo la empresa de la que escriben de manera sabia. Pero sin embargo, no me atrevo a dar la menor licencia para usar mis escritos en la forma en que ellos proponen. Cabe destacar que aquí no se está refiriendo a sus ayudantes, se está refiriendo a personas externas que que querían sentirse calificadas en trabajar en esta obra y
que le pedían a Elena G. de White que le diera su aprobación. Pero ella le decía, no me atrevo a dar la menor licencia para usar mis escritos en la forma en que ellos proponen. Al tomar en cuenta tal empresa, hay muchas cosas que deben tener en cuenta. Muchas cosas deben tener en cuenta. Estas cosas que tenían en cuenta, ya vimos que sus ayudantes las tenían en cuenta, lo que ellos consideraron. Por eso escribieron con autoridad, dieron testimonio de no añadir y de no usar sus propias ideas y tener el cuidado indispensable en el trabajo que hacían. Al tomar en cuenta esta empresa hay muchas cosas que deben tener en cuenta, porque al usar los testimonios para formar, para reforzar algún tema que puede impresionar la mente del autor, los extractos pueden dar una impresión diferente de la que tendrían si se leyeran en su contexto original. Entonces, creo que en este contexto, espero que sea lo suficiente claro que este consejo que ella está dando no se está refiriendo a sus ayudantes literarios, en primer lugar. Habían muchas personas, ya vimos algunos ejemplos en las citas anteriores, usted puede leer esas citas, ¿verdad? En Mensajes Selectos, tomo 1, el capítulo 3, titulado Actitudes acerca de los testimonios, puede encontrarse esas amonestaciones que la sierva del Señor dio a estas personas. Pero en este contexto hay que entender esta referencia que él coloca a su video. No se está refiriendo a sus ayudantes. Ahora, ¿son valiosas las compilaciones? Sin ninguna duda. ¿Hay peligros inherentes en las compilaciones? Claro que lo puede haber. Y la advertencia siempre se aplica, pero no nos limitemos a solo lo que saca la organización para hacer esa investigación. También debemos pasar por el filtro las publicaciones de los movimientos de sostén propio, o a causa pueden estar libres de cizaña. Cuidado. Entonces, si una cita parece describir un punto de vista aislado que no está representado en las obras publicadas de Elena G. de White, esté atento a la necesidad de conseguir más del contexto de esa cita. Entonces, todavía es indispensable el consejo de la sierva del Señor. Si hay una pregunta sobre cualquier tema, pues lea los libros de ella que se han publicado, permita que el peso de la evidencia clara, no la declaración aislada, indique su significado y enseñanza. Los lectores deben usar el sentido común, iluminado por el Espíritu, para descubrir el contexto y el principio involucrado y sentirse agradecido por la influencia abarcante que provee una buena compilación. Durante el ministerio de la sierva del Señor, ya tuvo poco tiempo para organizar los diversos temas esparcidos a través de esos mensajes, la mayoría de los cuales se agotaban pronto por su circulación limitada o nunca se publicaron. Por lo tanto, parece natural que al fin de su vida ella quiso que sus mensajes estuvieran disponibles en una manera organizada. Y el procedimiento más eficiente sería clasificar estos materiales por temas para que estén disponibles en publicaciones sistemáticas y equilibradas. Estos libros, por ejemplo, también son compilaciones y nadie dice nada al respecto. ¿Por qué? Hablando precisamente de estos libros que son de mucha orientación y han sido de bendición para miles de hermanos, La conducción del niño, publicado en 1954. ¿Quién puede decir que no es de mucha bendición este libro? Servicio Cristiano, también publicado en 1925. Estas son compilaciones que hoy en día muchos tienen en sus bibliotecas. Evento de los últimos días, que se publicó en 1992, que toma diferentes declaraciones de el conflicto de los siglos y de otros libros también, para presentar citas en relación a los tiempos finales. ¿Quién dice algo sobre estos libros o qué tanto se habla en contra de estos libros? Casi no oímos eso. Igual con Testimonios para los Ministros, una publicación
1923. Los mensajes vitales de Ellen G. White a los líderes de la iglesia después de la histórica sesión de la Asociación General en Minneapolis de 1888, se publicaron como testimonios para los ministros y obreros evangélicos en 1923. Todos estos mensajes se reunieron y se hizo esta publicación de este poderoso libro, Testimonios para los Ministros. Y otros libros que pudiera colocar en esta presentación. Pero esto solo por dar algunos ejemplos. Entonces, mis hermanos, uno de los principales beneficios de una compilación bien organizada, como consejos sobre régimen alimenticio, o el tan prejuiciado libro El Evangelismo, que en nuestro siguiente video hablaremos sobre este libro y lo del subtítulo, ¿verdad?, de la Trinidad y las acusaciones hechas a Larry Fromm. Pero los beneficios es que los lectores pueden obtener un cuadro amplio y balanceado de lo que dijo la sierva del Señor sobre un tema determinado. Todos se benefician cuando materiales no publicados hasta la fecha, tales como diarios, manuscritos y sermones, se vuelven accesibles y se los integra apropiadamente a una compilación. Ahora, claro, que al leer un párrafo de alguna compilación, si queremos saber más sobre el párrafo, debemos ir a la fuente original. Y para eso las compilaciones proporcionan la fuente, para que podamos investigar, ¿no? Si queremos profundizar en cuanto a lo que un párrafo está diciendo. Pero ya depende de cada quien. Pero no obstante, siempre surgen preguntas cuando alguien trata de organizar y sistematizar el pasado. No importa cuán intelectual parezca su trabajo, en ese grado, sus datos pueden ser objeto de sospecha por parte de alguien. Y lamentablemente esta debilidad potencial en cualquier esfuerzo académico se incrementa grandemente cuando los compiladores retienen citas escogidas para favorecer sus puntos de vista personales. De hecho, eh, la comunidad antitrinitaria, al seleccionar ciertas citas aisladas de otras que no les convienen al colocar en sus recopilaciones, como también referencia de los pioneros, y así se distorsionan los hechos históricos en la iglesia. Ahora, mis hermanos, nuestro último punto, donde ya quiero ir finalizando. Si ustedes recuerdan el título de este tema, lo que plantea este hermano en su video es que Ellen G. White no recomendó las compilaciones según la cita que habíamos presentado, pero ya hemos visto, ¿verdad? Un cuadro más amplio, un contexto más amplio del por qué, ¿verdad? Ella menciona esa cita, pero veamos si esto es cierto a la luz de las siguientes evidencias. Quiero compartir con ustedes el último testamento de la sierva del Señor. Esta es la copia del testamento de la sierva del Señor. Está en inglés, algo extenso, pero en la descripción del video voy a dejar el PDF de todo este testamento, ¿verdad? El testamento de lo que ella dice, y usted puede descargarlo y leerlo completamente. Yo solamente voy a colocar algunos párrafos de este testamento. En el nombre de Dios, amén. Yo, Ellen G. White, bueno, dice la sierva del Señor, residente del sanatorio del condado de Napa, California, en la edad de 84 años, y al estar a la fecha del presente comunicando, escuchando y haciendo uso de la mente y la memoria, y no actuar bajo coacción, amenaza, fraude o influencia indebida de cualquiera persona, sea quien sea, realizo público y declaro esta mi última voluntad y testamento de la siguiente manera. Es decir, primero, ordeno que mi cuerpo se entierre en servicios religiosos apropiados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sin ceremonia indebida o la ostentación. Segundo, deseo directamente tan pronto como sea posible se realicen los pagos de los gastos de mi última enfermedad y entierro, y con el fin de que ninguna propiedad que pertenezca a mi patrimonio sea enajenada o vendido en un sacrificio. Pido sinceramente a todos mis acreedores renunciar y abandonar a sus reclamaciones contra mi patrimonio y aceptar el pago de los mismos de acuerdo a la provisión que voy
a realizar a continuación para la liquidación de sus créditos mediante el manejo de mis propiedades por los fideicomisarios. Hay mucho de lo que ella habla en relación a esto. Quiero ir al punto, es en relación a las publicaciones, que es lo que quiero compartir con ustedes, a ver si realmente ella no aconsejó o recomendó sus compilaciones. Y ahí ustedes pueden ir viendo ya este Último Testamento de la Sierva del Señor. Voy a saltarme, bueno, voy a leer lo que dice, desde la de dichos fideicomisarios deberán utilizar el resto de dichos ingresos netos para los siguientes fines. Hablando de los fideicomisarios, ahí están algunos nombres, ¿verdad? Unos nombres que ella menciona. William C. White, Doris C. Robinson, una de las ayudantes que antes mencionamos en sus que dio testimonio, ¿verdad?, acerca del trabajo que hacía en las publicaciones. Está Ethel M., ¿verdad? Para el pago de los acreedores con una tasa de interés sobre la deuda principal, al grado en que mis acreedores han acordado renunciar a su reclamo en contra de mis bienes, dichos pagos de dichos ingresos netos a continuar hasta que todas las deudas restantes con interés han sido pagadas en su totalidad. Si todo el resto de dicho producto neto de mis dichas propiedades es más que suficiente para pagar mis deudas mencionadas, con interés de la manera en que mis acreedores acordarán a recibir el pago de sus respectivos créditos, entonces digo que mis fideicomisarios utilicen el sobreplus para la mejora de los libros y manuscritos en fideicomiso para ellos, aquí dispuestos para el aseguramiento y la impresión de las nuevas traducciones de los mismos, para la impresión de compilaciones de mis manuscritos, para la obra misionera general de la denominación adventista del séptimo día. ¿Para qué? Para la impresión de las compilaciones de los manuscritos. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo, y aquí está la copia para aquellos que aún tengan la duda. Pueden ir nuevamente, reitero, a la descripción y descargar este Último Testamento para que tengan la evidencia. Y ya pues así, de una vez por todas, desacreditar la acusación que se hace de las compilaciones. Entonces, si hay escéptico, pues en cuanto a esto, pues por eso coloco aquí la foto de la copia y puede ir a la descripción a descargar todo lo que dice ella en su último testamento, su último deseo, ¿verdad? Cuando aún, cuando aún estaba vivo. Ahora, muchos dirán, bueno, es que ese testamento, me imagino, ¿no? Porque así son estas mentes, se publicó después de la muerte de Elena G. de White. Pero si el consejo fue publicado antes o después de la muerte de la sierva del Señor, no tiene nada que ver con la inspiración del consejo. El imprimir los materiales antes de su muerte no los hace más inspirados ni los son menos si aparecen después de su muerte. Mientras vivía ella colaboraba en la reunión de los materiales de sus escritos y cartas que habían de publicarse en libros y podía supervisar su preparación. Y en su testamento encargó a la junta de fideicomisarios que continuaran esta obra y que supervisaran su preparación en lugar de ella. Y en los libros preparados después de la muerte de Elena G. de White, los fideicomisarios se sienten confiados por seguir las instrucciones de la sierva del Señor. De hecho, ella escribió ya nuestra última declaración. En estos últimos días se ha dado luz abundante. Mis escritos seguirán hablando. En estos últimos días se ha dado luz abundante a nuestro pueblo. Ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos son guardados en los archivos de la oficina y aunque yo no viviera, esas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente.
pero mi vigor todavía está preservado y espero continuar para hacer mucha obra útil. Quizás viva hasta la venida del Señor, pero si no fuera así, confío en que se diga de mí, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos, sí. Apocalipsis 14:3. Esta misma cita está en los capítulos que comparte el hermano en su video, ¿verdad? Pero obviamente no le conviene esto compartirla con su audiencia. Entonces, los escritos seguirán hablando y siguen hablando mientras, como dice la sierva del Señor, el tiempo dura. Así que usted puede ir a la descripción, reitero nuevamente, y ver el último testamento, el último deseo de la sierva del Señor. Y así pues desacreditamos todas las acusaciones que se hacen inclusive con relación al libro del evangelismo, que va a ser nuestra próxima temática. Hasta aquí quiero compartir esta presentación, mis hermanos. Espero que pueda ser de mucha bendición.